Este es el GAFE 423, un ex militar devenido en youtuber que narra los oscuros secretos dentro de las fuerzas especiales. ¡Mátalo, mátalo, la verga! ¡Sobre, sobre! Muchos terminaron obteniendo el adiestramiento y desertándose y engrosando las filas de los cárteles. Un militar fue asesinado y 2 resultaron heridos durante una emboscada. Ahí están. Y apunta con el dedo, y cuando grita eso, desde hace años, México se desangra en una despiadada y brutal guerra contra el narcotráfico. En esa lucha desigual, la mejor arma contra los sicarios es el Cuerpo de Fuerzas Especiales, antes conocido como GAFE, una unidad de élite compuesta por los elementos mejor entrenados de toda la nación azteca. Cada uno de ellos se prepara en condiciones extremas, enfrentando desafíos que podrían costarles la vida, todo con un único objetivo: defender a su país. Sin embargo, detrás de esas estructuras aparentemente heroicas, hay traidores y corruptos que dan la espalda a su responsabilidad para ser sirvientes de los cárteles narco. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a analizar esa terrible realidad de la mano del GAFE 423, un hombre que fue y volvió de entre las vísceras de la bestia. Desde los años 90, México cuenta con un grupo de operaciones especiales compuesto por los elementos mejor entrenados de toda su fuerza. Un equipo selecto de operadores capaces de completar cualquier misión sin importar qué tan peligrosa sea. Nos referimos al Cuerpo de Fuerzas Especiales, anteriormente conocidos como GAFE, siglas de Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Para que tengas una idea del nivel de complejidad y secretismo de sus actividades, ten en cuenta que todas sus operaciones son consideradas como información clasificada altamente sensible y únicamente son conocidas por los altos mandos del ejército, incluido el presidente de la República en su estatus de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Con el recrudecimiento del narcotráfico, el ámbito militar comenzó a tomar mayor importancia en la lucha contra los cárteles, y en ese contexto caótico de balaceras cruzadas, el GAFE se posicionó como una suerte de as bajo la manga. Una herramienta imponente capaz de desarticular células muy poderosas o atrapar a casi cualquier capo. Sin embargo, desde el inicio de sus actividades en la década de los 90, se hizo evidente una cosa: la institución estaba infectada hasta los huesos de corrupción y soldados soplones. Ya cuando empiezas a entrar, te empiezas a dar cuenta que hay una corrupción, pero tú piensas que es parte de, o sea, tú rápidamente lo normalizas, que así es el ejército, pero sí te das cuenta que hay un tema de corrupción, de que para todo te piden dinero. Si me fui, fue justamente por todos esos problemas que hay hacia el mando, no porque no haya aguantado. Lo que acabas de escuchar no es la opinión de una persona común y corriente, sino de un experto que conoce el asunto desde adentro. Nos referimos al youtuber y ex operador de fuerzas especiales GAFE 423. Un antiguo miembro de la unidad de élite que decidió dejar el equipo debido al profundo desagrado que le provocaba la actualidad corrupta y falsa del equipo. Pese a sus diferencias con el ejército mexicano y a las diversas críticas que ha publicado en sus redes sociales, aún así el influencer deja en claro que para ser parte de los GAFE debías tener características muy especiales. Para ser GAFE, sí, tenías que tener una condición brutal y una fuerza mental impresionante, pero también muchos de ellos, no se puede negar, llegaron ahí por indisciplinados, porque eran
lo peor de sus unidades. Esos elementos indisciplinados fueron el germen que terminó por corromper no solo a la institución, sino que también fue el catalizador de decenas de masacres y crímenes que marcaron a fuego a México. ¿Qué es lo que pasaba dentro del GAFE que provocaba que muchos de sus miembros terminaran retirándose de la fuerza? En primer lugar, de acuerdo con GAFE 423, una de las muestras cotidianas de corrupción y abuso era el cobro constante de cuotas ilegales a los soldados. Cada actividad o requisito que tenían que cumplir venía acompañado de impuestos ilegítimos. Si bien el Estado mexicano le envía sumas enormes de dinero al ejército, a los reclutas se le pide plata hasta para cortarse el pelo. A los jóvenes se les exprimía hasta el último asiento con cobros irrisorios que casi siempre iban a parar a las arcas de los puestos jerárquicos. Si bien el lucro ilegal con una unidad de fuerzas especiales ya es suficiente problema, el GAFE lidiaba con cuestiones incluso peores que el cobro de una cuota ilegítima. Dentro del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, había traidores que filtraban la información de cada operativo o acción directa que llevaba a cabo el grupo. El factor sorpresa era solo una ilusión. Los cárteles estaban un paso por delante de cada operativo llevado a cabo, y eso implicaba el derramamiento de sangre inocente. Es que a diferencia del ejército regular, el GAFE era llamado no para investigar o dar con el paradero de un sospechoso, sino a actuar en caso de que las cosas se pongan especialmente peligrosas. Sabes que todas las operaciones donde va a ir el GAFE vas a encontrar un problema. Entonces todas son fuertes. Aquí la diferencia es, para mí, cuál en lo personal me dejó marcado. Pues fue en una operación en la que, o fueron dos, la que me generó muchos trastornos por estrés postraumático y la que generó mi salida del ejército mexicano. Okay. La trágica y brutal historia a la que se refiere el GAFE 423 hubiera hecho que cualquier persona abandonara el ejército. Pero la retomaremos más adelante. Lo importante aquí es entender lo peligrosas y terroríficas que son todas las misiones a las que están expuestos estos soldados. Las incursiones de este grupo de élite son aventuras mortales que enfrentan a los elementos cara a cara con los sicarios más peligrosos del país. No hay tiempo de dudas. Cuando el deber llama, los operadores saben que puede que ese sea su último viaje junto a sus compañeros. Aprietan su rifle, recuerdan su entrenamiento, respiran hondo y se concentran en su objetivo. En el caso de este influencer, su estadía dentro de la fuerza estuvo plagada de operativos antidroga que por lo general terminaban en largas balaceras, y si la suerte acompañaba, en aprehensiones de sicarios o vendedores de nivel medio. A medida que el ejército fue involucrándose cada vez más en las acciones de captura de narcos, también se elevó la vara de la violencia dentro de las organizaciones delictivas. Así fue como las calles de México se transformaron en territorios en guerra, donde acontecen escenas trágicas como la que veremos a continuación. Ahí está abajo. Mátalo, la verga, no. ¡Sobre! Los criminales ya no portaban pistolas automáticas, sino rifles de asalto, ametralladoras y fusiles antimaterial, bestias diseñadas para causar daño a gran escala. De a poco la distancia entre criminales y soldados se achicaba más y más. Ahora, ¿qué pasaría si un cártel legendario pudiera comprar con dinero la lealtad de operadores militares con entrenamiento de alto nivel, transformándolos en sicarios a la orden del mal?
Eso fue exactamente lo que ocurrió en México a finales de los años 90, en uno de los momentos que marcó para siempre el destino del crimen organizado en la región. A finales del siglo, el Cártel del Golfo o CDG, un frente con casi 100 años de historia en la venta de marihuana y cocaína, decidió que necesitaba contratar un brazo armado especializado para combatir la avanzada constante de la competencia. Buscaban personal capacitado en guerra urbana y tácticas de guerrilla con la habilidad de eliminar a cualquier objetivo, ya fuera del Cártel de Sinaloa o de otras facciones. Para aniquilar a esos rivales, el CDG acudió a los elementos dudosos del GAFE para tentarlos con dinero, lujos y mujeres. El resultado fue devastador. Era gente que estaba hasta un cierto punto trastornada y eran profesionales. Entonces ellos empezaron a intimidar a otros cárteles a base del terror psicológico. Pero volvemos al mismo, fueron gafes. Y el ejército sabía quiénes habían sido estas personas. Entonces, para evitar nuevamente que muchos elementos de fuerzas especiales se estuvieran yendo, pues empezó a haber una depuración muy exigente en cuestión de filtros. Según cuenta la leyenda, en 1997 alrededor de 30 miembros de esta unidad de élite desertaron, llevando consigo no solo el entrenamiento, sino el conocimiento profundo de las tácticas antiterroristas empleadas por la unidad. Al frente de ese grupo estaba Arturo Guzmán de Sena, alias el Z1, un teniente del GAFE que se cansó de respetar las reglas. Los operadores que traicionaron a México se transformaron en los pistoleros más letales y mejor preparados para causar estragos. De inmediato aplicaron el terror y la tortura como banderas. En las calles del país empezaron a aparecer señales de los métodos infames que utilizaban para amedrentar a la competencia. Claro, esto era posible también gracias a la colaboración constante de ciertos sectores putrefactos del Estado que aportaban su grano de arena en la destrucción de la sociedad azteca. En un momento dado, los Zetas se convierten en el grupo más poderoso porque está recibiendo directa y indirectamente información de apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los Zetas no eran simples asesinos, eran artesanos en el viejo arte del sufrimiento y la destrucción del cuerpo humano. Cabezas, piernas, torsos. Todo era válido con tal de enviar un mensaje contundente de dominación. De esa manera, mediante una táctica de avasallamiento digna del Tercer Reich, el nuevo frente narco se apoderó de todo el territorio mexicano en tiempo récord. Se encargaban del negocio del trasiego de cocaína, de la protección de cargamentos, pero por sobre todo, de la realización de secuestros extorsivos de forma masiva para luego solicitar rescate a las familias afectadas. Desgraciadamente, la gran mayoría de las víctimas que fueron abducidas por los Zetas jamás volvían a aparecer con vida. De hecho, tan solo encontrar los restos era motivo de celebración para muchos parientes. Para tener una perspectiva más directa sobre la crueldad de este frente, qué mejor que recurrir a los tenebrosos recuerdos de una de las pocas sobrevivientes de sus secuestros, Perla Moreno. Todo el mundo empezó a correr. Quien pudo se brincó bardas, se escondieron dentro de las casas. Yo ya veo que hay gente encapuchada y con armas jaloneando a mis primas, jaloneando a un tío que también se llevaron. Lo que describe la mujer no es una pesadilla caótica, sino el momento exacto en que el 22 de mayo de 2012, sicarios de los Zetas irrumpieron una celebración familiar para llevarse secuestrados a varios integrantes del clan. A punta de pistola y con amenazas de muerte, Perla junto a sus primos y tíos fueron dirigidos hasta un descampado que apestaba y se veía como salido de una película de terror. A ese suelo infame los asesinos del cártel le llamaban La Cocina, en referencia a las abominables actividades que allí se realizaban.
en tambores metálicos, calcinaban enteras a las personas que no pagaban el rescate solicitado. Así totalmente a la intemperie, sin comer, sin agua. Fueron maltratos, fueron golpes, nos quemaban las piernas con un bat, los calentaban en lumbre que ellos tenían y nos ponían el bat caliente si nosotros nos movíamos en la noche. Luego de 7 días de tormentos inimaginables, acompañados del olor fétido que desprendía la infame cocina, Perla y su familia lograron reunir cerca de $50,000. Era apenas la mitad de los $100,000 que originalmente demandaron los criminales, pero todo indicaba que las bestias iban a aceptar. Subieron al clan a 2 camiones, pero al cabo de unos minutos el vehículo se detuvo y los obligaron a bajar y a arrodillarse. Tanto la mujer como sus allegados entendían que estaban a punto de ser fusilados a sangre fría, y en ese momento el instinto de supervivencia se activó. Perla atacó a uno de los guardias, lo que generó que el resto de su familia se abalanzara sobre ellos, causando una batalla campal bastante particular. En medio de ese caos, Perla logró huir junto a varios de sus parientes corriendo durante horas por la Sierra Mexicana hasta encontrar ayuda. Si bien conservó su vida, también conservó las cicatrices psicológicas de esa semana infernal. Con este tipo de amenazas desalmadas es que tenía que lidiar el GAFE 423 durante sus años de servicio. Fue justamente en un enfrentamiento con ese tipo de criminales que el influencer vio de cerca la peor faceta de la vida militar. No solo que lo obligó a abandonar el ejército, sino que ese encuentro por poco le cuesta la vida. Lo prometido es deuda, y aquí empieza la anécdota de la trágica y brutal misión del GAFE 423. La que generó mi salida del ejército mexicano fue la pérdida de varios compañeros de las fuerzas especiales, una operación que hasta la fecha el ejército dice no existió. Durante el auge de los Zetas como organización delictiva, el GAFE 423 recibió órdenes de prepararse para una misión que parecía de rutina. Ningún miembro en su equipo estaba anoticiado sobre qué tipo de actividad debían realizar, pero el primer presagio negativo se hizo sentir. Su unidad quedó a cargo de un coronel, un cargo demasiado jerarquizado y de alto nivel de responsabilidad para manejar a unas pocas docenas de soldados en una presunta operación rutinaria. Cuando se toparon con un camión destruido que bloqueaba el paso, era evidente que lo que aguardaba era mucho más peligroso. Entonces, cuando llegamos a este punto, para nosotros fue como, venimos a este pedo. Hubo algún desmadre y nos mandaron a ver qué era lo que había en este rollo. Y cuando vemos que el camión, uno de los camiones que nosotros llevábamos, que eran estos tipos Mercedes, que les llamamos meches coloquialmente, únicamente empezó a empujar el camión para poder avanzar. Y fue cuando todos, a la madre, no venimos a esto. Esta madre es un bloqueo. El principio. Sí, nos acaban de poner un bloqueo. Vamos a ir a un lugar importante que están poniéndonos un bloqueo. Los narcobloqueos suelen utilizarse cuando una célula criminal quiere evitar que el ejército acceda a una región particular, ya sea porque se trata de un territorio potencialmente valioso o porque en esa zona se oculta un capo de alto rango. Lo cierto es que es un presagio de combates urbanos y derramamiento de sangre. Pero los hombres del GAFE estaban tranquilos, tenían una herramienta a su favor: el elemento sorpresa. En su mente poseían información que su enemigo no, y estaban listos para atacar. Sin embargo, el GAFE 423 y sus compañeros estaban gravemente equivocados. Hubo gente en la política que filtró esta información. Un general le filtró la información a un político muy importante y este político le dijo, hey, van por ti. Y esta persona, de estar haciendo una actividad en la cual se supone que ya estaba todo controlado y que iba a ser fácil
el tema, pues terminaron avisándole, hey, vienen por mí, concentra toda su gente que lo cuida para que lo extraigan del punto en el que se encontraba, y estos elementos pierden el factor sorpresa. Cuando llegan, ya no se encuentran con una escolta de 10 a 20 personas, sino se encuentran con muchísima gente que lo está extrayendo de este lugar. Era la crónica de una muerte anunciada. Años de corrupción y filtración de datos culminaron en un operativo donde no solo los criminales que debían ser atrapados sabían lo que iba a ocurrir, también tenían la información necesaria para resistir el arresto y para llevar a cabo una emboscada brutal contra los uniformados. Los elementos mejor entrenados de México habían sido engañados y eran presas fáciles en las fauces de bestias sedientas de sangre y venganza por tantos operativos militares exitosos. De esa manera comenzó el evento que el GAFE 423 aún recuerda como el punto de quiebre en su relación con las Fuerzas Armadas. Porque ellos ya sabían a la perfección lo que estaba pasando. Entonces hay un accidente, hay un evento que es el que marca la operación, donde mueren 8 elementos y solo quedan otros 15 personajes o 15 operadores vivos, que son los que toman la decisión de vamos por o intentamos capturarlo o vamos a ver si hay sobrevivientes. Aquello fue una masacre. Los elementos del ejército fueron recibidos por fuego de ametralladora y rifles de asalto, cuyo origen no podían determinar con facilidad. El sonido aturdía los oídos del GAFE 423 y sus compañeros, componiendo una melodía terrorífica de destrucción. Los cuerpos recibían impactos que despedazaban la vestimenta castrense, despidiendo desagradables chorros de sangre que manchaban de a poco el suelo con un tinte rojo e intenso. Era el punto cúlmine de toda la corrupción y las mentiras que germinaban dentro de la fuerza. Las autoridades políticas habían enviado a sus muchachos a una gigantesca picadora de carne. Lo que verás a continuación no es un registro de aquella confrontación, sino una balacera nocturna que tuvo como protagonistas justamente a los infames Zetas. Algo similar a ese infierno de plomo y gritos experimentaron los gafes que fueron emboscados debido a la filtración de información. Luego del primer ataque, algunos uniformados quedaron tendidos en el suelo, aferrándose a un hilo de vida, gritando de dolor y suplicando por la ayuda de sus compañeros. Esto ocurrió en una sierra, ocurrió en plena sierra. Entonces ellos toman esta decisión de ir a rescatar a los heridos o tomar los cuerpos, y en este momento, en esta decisión, pues ocurren varios enfrentamientos desde las 2:30 de la mañana hasta el amanecer. El caos era total. Los militares mexicanos no solo estaban en desventaja, sino que caían como moscas ante un enemigo que no solo conocía a la perfección su estrategia, sino que contaba con el armamento necesario para destruirlos. Uno de los momentos que marcaron a fuego al GAFE 423 fue el instante en que vio con lujo de detalles cómo uno de sus compañeros recibió un balazo de alto calibre que lo aniquiló en el instante. Volteen hacia arriba, porque hay elementos que están en los árboles y durante la madrugada uno de ellos impactó a un capitán de nosotros y le pegó en la parte de atrás del chaleco, y desgraciadamente la ojiva penetró y desvivió a nuestro compañero. Los sicarios narco utilizaban rifles de tal calibre que podían penetrar incluso la protección corporal de los gafes. Se trataba de proyectiles .50 disparados desde fusiles Barrett M82, bestias diseñadas para atravesar concreto, metal y todo tipo de superficies blindadas. El efecto en el cuerpo humano es devastador y grotesco.
A ese tipo de espectáculo asistió el GAFE 423 durante aquella fatídica misión que se transformó en una historia de horror. Ya estando en tierra, pues pierden la vida otros compañeros. Entonces fue una situación muy difícil y yo no estuve en ese lugar. Ojo, yo no estuve en ese punto exacto, en ese minuto exacto, yo no estuve. Éramos el segundo escalón, ellos eran el primer escalón. Como indica el operador, la peor parte se la llevó el primer escalón, que funcionó como la vanguardia de esa ofensiva que buscaba dar captura a un líder narcorregional, presuntamente relacionado a los Zetas. El error gravísimo que cometieron fue no prever que ese grupo delictivo fundamentaba su poder justamente en tener contactos en todas las ramas de la seguridad mexicana, lo que le permitía adelantarse a todos y a todo. El operativo fue un fracaso rotundo para el Ejército Nacional, el cual tuvo que lamentar la muerte de una docena de oficiales en lo que parecía ser una misión simple y concreta. Al poco tiempo de esa cruenta experiencia y vivenciando en carne propia las consecuencias palpables de la corrupción y la traición, el GAFE 423 decidió dar un paso al costado en su servicio para dedicarse a nuevos desafíos. Con el tiempo, el poderío de los Zetas fue desplazado por la presencia de nuevos grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación. En simultáneo, el GAFE dejó de llamarse así y ahora es conocido como Cuerpo de Fuerzas Especiales. Cambian los títulos y los protagonistas, pero la realidad es la misma. México sigue siendo epicentro de escenas brutales relacionadas al narcotráfico y la violencia que genera ese negocio infame. Ya sean balaceras que se extienden durante toda la noche, asesinatos masivos sin más motivo que el placer morboso de acabar con vidas inocentes o emboscadas planeadas con la colaboración del Estado. El diagnóstico es mortal y la pregunta es si se puede revertir la situación, considerando que gran parte del ejército y la política está asociada a los cárteles. Por su parte, el GAFE 423 busca ofrecer una opinión conciliadora respecto a las fuerzas de seguridad aztecas. El ejército no es malo, lo malo son sus comandantes. La gente que ejerce un mando son los que normalmente empiezan con el tema del abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque en el ejército es una sociedad, es una pequeña sociedad dentro de otra sociedad muy grande. Y ahí también existe una prisión militar. De esta manera llegamos al cierre del video. Si te gusta este contenido referido a las problemáticas que afectan a la seguridad militar de México, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.